Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. El tema es espiritual, quiere decir que dependemos de Dios a través de la Escritura, queridos hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga en este hermoso día y así como tienen por aquí, ¿verdad? Solo por hoy viviré como si fuera el último de mi vida. Sí, pero ese día lo vamos a vivir ¿con quién? Con Dios. Con Dios, exactamente. Tenemos que estar tomados, agarrados de su palabra. Amén. Para poder ser fortalecidos en el Espíritu y vivir como a Cristo Jesús le agrada, querido hermano, de ley. Y así día con día tenemos que estar bien tomados, agarrados de nuestro Señor. Eso es bien importante lo que debemos hacer. Un saludo por ahí a mis hermanos de la fe, mis amigos, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, una vez más tocando las Escrituras. ¿Para qué? Para que éstas nos den alimento, para que nos den enseñanza, para que nos den la capacidad de vivir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que lo sepamos. ¿Por qué? Porque luego, si no, vamos a batallar nosotros en el quehacer de la vida. Si nosotros no nos preparamos desde ahorita en la vida, si no aprendemos, si no tenemos un conocimiento sobre todo espiritual, pues vamos a caer nosotros en los errores, en el fracaso, en la derrota, ¿verdad? Y es importante que lo veamos. Queridos amigos, hermanos en la fe, pues vamos a tocar un tema que para mí, pues sí, por ahí me han preguntado mucho. Me han preguntado mucho y pues yo quiero apoyarme un poco o mucho lo que es este libro que se llama Más que un carpintero, es sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los escritores Josh y Sean McDowell, ellos hablan sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero nos hace referencia profundamente acerca del ateísmo. Entonces aquí nosotros pues tenemos que tener cierto conocimiento. Me voy a basar en lo que dicen aquí los escritores de este libro. Entonces, ¿para qué? Para poder tener un criterio más amplio de acuerdo al tema, ¿no? Y por eso me estoy refiriendo en este libro. Entonces aquí dice el ateísmo más razonable. Hay un ateísmo razonable, dice. En realidad, los nuevos ateos creen que el ateísmo es bueno. El ateo Christopher Hitchens dijo que la religión está basada solamente sobre la fe, pero el ateísmo no necesita la fe, porque está basado en la evidencia de la ciencia. Vamos a considerar la pregunta de si el ateísmo la explica mejor la ciencia. Sin embargo, primero vamos a considerar una pregunta que debe venir antes. ¿Por qué el mundo no tiene sentido en absoluto? ¿Por qué vemos que el mundo no tiene sentido en absoluto? Albert Einstein dijo una vez que una de las cosas más difíciles de entender acerca del mundo es que el mundo se puede entender. Él sabía algo importante acerca de la ciencia. Dice que la ciencia depende de aceptar primero las ideas acerca del mundo. Esas ideas incluyen que hay un mundo real, que este mundo puede conocerse y que hay orden en el mundo. La ciencia no puede hacer nada a menos que acepte esas ideas como ciertas. Esto crea un problema difícil para el ateo. Si la mente se desarrolló por casualidad, como enseñó Charles Darwin, ¿por qué debemos confiar en ella del todo? ¿Por qué debemos creer que el cerebro humano, si es el resultado de la casualidad, puede ponernos en contacto con el mundo real?
La ciencia no puede responder estas preguntas porque la ciencia debe de comenzar por aceptar que el cerebro humano nos pone en contacto con el mundo real. Incluso Darwin entendía este problema. Dijo, la terrible duda viene siempre. ¿Puede la mente humana ser confiable cuando se ha desarrollado de la mente de animales inferiores? ¿Alguien confiaría en la mente de un animal, aun si ese animal puede pensar? Los nuevos ateos confían mucho en sus propios poderes de razonamiento. Sin embargo, la manera en que piensan acerca del mundo debiera hacerles dudar de esos mismos poderes. Paul Davis dijo, los ateos afirman que las leyes de la naturaleza no tienen sentido. Dicen que el mundo es absurdo. Como hombre de ciencia, encuentro que eso es difícil de aceptar. Tiene que haber un razonable fundamento que no cambia, en el que esté basada la naturaleza ordenada del universo. El ateísmo no tiene tal fundamento razonable. En cambio, el teísmo, que es creer en Dios, lo tiene. Un universo razonable es lo que se esperaría de un Dios que existe. Entonces, nosotros vamos a llegar, querido amigo, querido hermano en la fe, a decir que el ateísmo son aquellas personas que creen que Dios no existe, y el teísmo, pues es aquellas personas que creen en Dios. Esos son ciertos argumentos del ateo. Pero hay muchos razonamientos, hermanos, que tenemos que tener una mente abierta para que nosotros podamos entender esto. Desde el principio, nosotros vamos a ver el argumento del ateo que saca la ciencia para poder argumentar que no se necesita de Dios, que el hombre puede vivir sin Dios y que puede llegar a ser feliz sin Dios, y que fuimos hechos a casualidad y por un argumento que no tiene sentido, porque Charles Darwin lo dijo, ¿verdad? En su argumento, en su teoría de la evolución. Pero bueno, lo que tengo que sacar a luz, querido amigo, es primero qué es una teoría, ¿verdad? Porque si no, no vamos a llegar a esa conclusión. Y teoría es algo no comprobado, algo que no tiene sustento. No. Como yo puedo decir, hermanos, venimos de las Águilas, sí, chido, está bien, qué padre. Es un argumento tonto nada más, porque no tiene ninguna base. No tiene ninguna base. Así de sencillo. Por lo cual, por eso es importante que nosotros tengamos los argumentos esenciales para poder debatir o entrar en una sabiduría o conocimiento de la verdad. El ateo habla acerca de que se ha comprobado que la ciencia dice, o ellos argumentan todos en la base de la ciencia. Y allí ellos sitúan su creencia de que Dios no existe, que pueden vivir sin intervención de Dios. Pero bueno, vamos a la escritura bíblica, ¿verdad? Porque nosotros vemos que en Génesis capítulo 2, versículo 9, Dios cuando hace al hombre y le aplica una norma, lo hace ver, se los hace partícipes a ellos, porque les dice a Adán y a Eva, ustedes pueden comer de todo, solamente les pido que no coman de este árbol. ¿De qué? De la ciencia, oiga bien, de la ciencia, ¿del qué? Del bien y del mal. De este árbol ustedes no pueden comer, porque el día que coman, morirán. Seguramente morirán, es correcto. Entonces, eso nos presenta la evidencia espiritual o bíblica, o la parte que Dios
nos muestra en este tema. Entonces Dios aquí en Génesis, cuando Dios hace pues al hombre, le advierte que la ciencia va a tener estos cambios, va a tener estos respaldos, por decirlo así. Porque la ciencia, como lo dice Dios, no puedes tú comer de este árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, va a tener altos y bajos la ciencia. Por eso Dios no quería que comieran de ese árbol. Y como comieron, el hombre se contaminó en ese concepto y nosotros lo vemos a través de lo que estamos viviendo en el mundo, que así es. Es decir, pongamos un ejemplo muy sencillo. Digamos, yo puedo tener aquí una pistola, digamos una pistola, aquí la tengo. Entonces, esta pistola me puede servir a mí para defensa y yo la traigo en mi bolso, ¿sí me explico? Esta pistola que traigo allí es un ejemplo nada más. Esta me puede servir a mí para mi autodefensa. Me puede servir a mí para defenderme, ¿sí me explico? Sí. Pero esta pistola se utiliza más para Dañar. para el mal más que Ajá. para el bien. Se utiliza más para lo contrario, lo malo, que para lo bueno. Lo mismo te puedo decir del celular. La ciencia aumentó, como dice la parte bíblica. La ciencia aumentó, es el celular, pues ya se encuentra todo ahí. Ya puedo hacer videollamadas de aquí hasta China, etc. Sí, puedo decir que puedo aprovechar yo del 1 al 10, un 2 o 3, el beneficio del celular. Pero desgraciadamente del 1 al 9, la gente lo utiliza de mala manera. De una manera contraria, porque utilizan más bien el celular para delinquir, el trato trato de blancas, para vender drogas, para secuestrar. O sea, se utiliza más el celular para lo malo. Y ahorita lo vemos con los chavos, los jóvenes, que están pero sí pegados al celular allí. Horas y horas andan caminando como zombies. Yo les digo en la calle, oiga, fíjese por dónde camina, se va a caer. O sea, más que un beneficio es todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros vemos bueno, en la palabra de Dios. Acerca de la ciencia, porque Dios pues, nos habló de la ciencia. Ahorita vamos a situar ese punto, pero dice Eclesiastés 1:18, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. La gente va a tener más sabiduría a lo mejor en su mente, pero va a haber más tristeza en su corazón. Porque se va a situar en eso. Se van a alejar del respeto, se van a alejar del cariño, de los valores espirituales, valores morales. Van a crecer en sabiduría, pero se van a hacer más torpes humanamente, más insensibles. Y eso es lo terrible que estamos viendo nosotros en el argumento de la ciencia, que por eso Dios lo quiso evitar. Y nosotros vemos en la primera carta a los Corintios que dice, primera carta de los Corintios en el 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las profecías que fueron escritas y declaradas en la Biblia van a llegar a un término, a un final, como también el final del mundo que se va a terminar. A eso nos hablan las profecías dadas ya, que se van a terminar esas profecías, las que se dijeron,
y termina todo. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, o sea, las falsas creencias, los falsos argumentos, las mentiras, pues, eso va a terminar. Y la ciencia acabará. Ahí manifiesta otra vez la ciencia. Y la ciencia acabará. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente sabemos, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y el Señor en el Armagedón pues va a acabar con el ser humano, así de sencillo. Va a haber la guerra. Entonces, este mundo que usted conoce como tierra, este va a ser destruido. Y Dios va a hacer un mundo nuevo, capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces, es importante declararlo, decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que lo entendamos. Que lo entendamos nosotros para poder encontrar el concepto, ¿verdad? Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 6, versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Entonces, primeramente, hermano, mira, podemos nosotros mencionar pues abiertamente la cuestión espiritual, porque ya lo hemos dicho nosotros en algunos videos anteriores, ¿verdad? ¿Quién le da la capacidad al ser humano para crear, para inventar? Porque la ciencia es eso, el conocimiento, la sabiduría. Pero ¿quién le da al ser humano esa capacidad para inventar? Dios. Pues se la da Dios. Amén. Se la da Dios para inventar. Inventar el cuchillo, inventar la estufa, la lavadora, el carro, la rueda. Dios le da esa capacidad al hombre para inventar, no al revés. ¿Verdad? Como la frase muy trillada aquella de quién es primero, si el huevo o la gallina. Y ahí se pelea la gente. No, pues es que primero la gallina, Señor, si no, ¿cómo va a poner el huevo? No, oiga, pero pues como el huevo, si la gallina, y empezamos luego ya la diferencia, y la discusión y la pelea ahí. Entonces Dios nos habló a través de estos versículos acerca de la ciencia. Por eso Dios no quería que comieran de ese árbol, porque se iban a perder, iban a desviarse de la soberanía de Dios. Entonces, vamos, el hombre está peleando contra sí mismo, porque no tiene el control absoluto. Por eso se hacen las guerras. Y también tengo que señalar una cosa, porque le puedo preguntar a usted: Señor, ¿usted cree que el diablo existe? Claro. Mande, pues Sí. nada más una compañera dijo, nada más la hermanita fue la que dijo, pero le voy a decir una cosa: el diablo existe. Y ese es un argumento que tiene base teórica, espiritual. El diablo existe. ¿Y cómo lo vemos, hermana? ¿Cómo lo vemos? Pues a través de las guerras, a través de las muertes, de los secuestros, de las violaciones. Allí están los hechos, a través de los robos, a través de la mala manera de vivir. Y claramente el Señor Jesucristo lo declaró allí en Juan 10:10. Él mismo lo dijo: el diablo, ha venido para hurtar, matar y destruir. Ahí está lo malo. Y el Señor Jesucristo, lo bueno, dice así: mas yo he venido para que tengas vida, y vida ¿qué? En abundancia. Es decir, una vida buena. Ponga atención acá, por favor. Una vida buena. Entonces, aquí está lo que dicen por ahí los chinos, el Big Bang, o algo así.
No, Yin yang. El yin y el yang. el yin yang es, o sea, lo malo, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, perdón. Entonces, no tanto que sea eso, joven, el equilibrio no. El equilibrio lo va a dar Dios nada más. Porque estamos nosotros en una guerra, en una lucha, que tú debes de saber esto, este argumento que yo te estoy diciendo. Algo que grabamos también la vez pasada. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sanando, cuando Él estuvo en tierra, en el mundo, pues, estuvo sanando. Y también reprendía a los que, a los demonios. Acuérdate que muchos de ellos, vamos a decirlo así, le reclamaron a Jesús. Le dijeron: oh Jesús, Hijo de Dios, del Altísimo, ¿por qué nos vienes a torturar antes de tiempo? Si nos vas a sacar, mándanos a ese hato de cerdos para que vayamos. Y Jesús con autoridad los mandó. ¿Sí me explico, hermano? Sí. Pero estamos hablando de que los demonios, entiendan una cosa, los demonios se sujetaron a Dios. Los demonios no se sujetan a la ciencia, papá. No andan ahí que con su celular. Una cosa tan profunda, por eso hay que leer. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Porque por eso yo siempre les digo, la Biblia es un libro sobrenatural, importante. Los demonios no van a ver si tú eres científico o que hiciste tú alguna fórmula contra tal enfermedad, o si la diabetes o el SIDA o esto que el otro. Los demonios vienen y te matan. Y los demonios existen. Sí. El diablo existe. Sí. Entonces debemos de tener conocimiento y no pelear uno mismo contra la mediocridad, la ignorancia. Porque sencillamente Dios le dio al hombre esa capacidad de invención. Y también malamente come del fruto prohibido. Y ese fruto prohibido traía la ciencia del bien y del mal. Porque si no hubieran comido, ellos hubieran crecido rectos, limpios delante de Dios, en obediencia, sin contaminarse del pecado, sin mal alguno. Por eso en la mente de la persona, nosotros tenemos, Dios nos regaló ese libre albedrío para decidir ya entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad, si obedecemos a Dios, vamos a tener ya la capacidad y también el deseo, porque es también importante, señores, mencionar esto. Vamos a tomar la capacidad de obedecer a Dios, porque Dios nos va a enseñar a vivir ¿qué? Correctamente, a vivir bien. Y yo le puedo preguntar a usted, ¿usted sabe lo que es vivir correctamente? Amén. Pues vivir en disciplina, vivir bajo la ordenanza de Dios, no vivir contaminado en la mentira, en el pecado, en los vicios, en lo malo, donde el diablo está atrás de esto. El diablo está atrás de lo malo, lo negro, lo oscuro. Dios está dentro de lo bueno, lo blanco, lo puro, lo santo. Entonces estos no se pueden combinar. Como lo decía el compañero, para llevar un equilibrio, no. Tú no te tienes que mezclar con lo oscuro, con lo malo, con el pecado, jamás. O eres del diablo o eres de Dios, mi amigo. Amén. Pero tienes que demostrarlo con ¿qué? Un testimonio correcto. No puedes tener un conocimiento de Dios y en tu vida haciendo hechos terribles. Como decían por aquí lo que me preguntaban en Isaías. Oiga, es que Dios
permite de que vayamos a las borracheras. ¿En dónde lo dice? Como textual no lo dice. Esos los que se pervirtieron. Por eso Gálatas lo menciona, mas los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Por eso tenemos que echar abajo que toda la astucia del diablo. Y por eso tarde que temprano el diablo va a ser destruido. Porque si nosotros buscamos no la ciencia, porque esta fue dada por Dios, pero buscamos la obediencia a Dios dentro de lo bueno, nos va a ir bien. Hermano, pero ¿por qué levanta la mano? Porque yo así lo hice. Porque yo así lo hice. Porque yo ya lo he visto a través de mi vida como cristiano, es decir, como seguidor de Cristo, sin meter religiones aquí. Un cristiano es el único seguidor de Cristo. Nada de que dioses, que vírgenes, que nada de eso. Que sabiduría de hombres, nada de eso, Señor. Seguidor de mi Señor Jesucristo y nada más. Y he visto yo por eso lo declaro, la gloria sea para Cristo Jesús. He visto yo que seguir a Dios a través de la palabra me ha funcionado bien. Y me he sentido yo bien. ¿Sí me explico? Sí. Por eso dice el proverbio, tanto que se aplica como para la mujer como para el hombre. El hombre o la mujer sabia Edifica su casa. edifica su casa, mas el necio o la necia La destruye. con sus manos la destruye. O sea, en ti está la capacidad de buscar la necedad o buscar la sabiduría. En ti está la capacidad para hacer lo bueno o hacer lo malo. En ti está la capacidad para aprender lo correcto o lo malo. Por eso podemos entenderlo así. La Escritura nos da mucha base en eso, porque todo lo que hagas, eso cosecharás. Amén. Y es importante que nosotros lo entendamos. Sencillamente, hermano, yo se lo digo como testimonio, la gloria sea para Cristo Jesús. Amén. Porque yo obedeciendo, escuchando, aprendiendo la palabra de Dios, me ha ido bien. He vivido feliz. Y los problemas, los argumentos del mundo, o los llamados obstáculos en el mundo, pues, no son obstáculos para que te hagan fracasar, como decía otro compañero aquí. No, es que también la vida te enseña, sí, pero te hace sufrir doblemente cuando tú no aprendes correctamente. Por eso aquí tenemos nosotros que primero aprender de Dios. Por eso él mismo lo declara diciendo esto. Si ustedes obedecen mi palabra, yo los voy a bendecir a ustedes. ¿Para qué? Para que no sufran. Yo los voy a bendecir a ustedes, a sus familias, a todo lo que hagan. Y como dice el Salmo 1, todo lo que ustedes hagan, pues va a prosperar. Porque ustedes están siendo obedientes a lo correcto. No si los malos, dice el Salmo 1, que se oponen a la condición de Dios. Estos van a traer frustración, fracaso y muerte. Entonces, si yo lo entiendo así, ¿para qué le busco? Como yo le puedo decir, compañera, la vida de usted allá afuera, antes de conocer a Dios, ¿era de alegría? No. ¿Era de satisfacción para su familia? No. Entonces, ¿para qué le sigue? ¿Para qué le sigue por ahí? Tenemos que cambiar y usted debe de aprender a discernir la diferencia. Así que el ateo no tanto es porque no cree en Dios, sino más bien no quiere creer en Dios, no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. Y aquellos que sí creemos en Dios, ¿verdad? Que creemos en Dios, nos sujetamos a Dios bajo su palabra, sus mandamientos, y lo hemos comprobado, yo lo he comprobado, que me va bien. Porque te vuelvo a repetir, aún los mismos demonios se sujetan. Y Dios les habló. No se hizo presente sencillamente, ¿por qué? Porque
el pecado, hermano, ya estaba contaminado en el hombre. Y Dios no puede ser visto por el pecado y por la maldad. Pero Dios hizo presente en Moisés, en Noé, en Jacob, en Abraham, en Isaac, en muchos. Escucharon a Dios probablemente, como en Jesús también. Y ahí está la máxima prueba de que Dios existe. Un universo perfecto, un ser humano perfecto, que nos ha dado los elementos perfectos para vivir correctos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si lo hacemos así, vamos a triunfar. Amén. Vamos a llegar a la vida eterna que Cristo Jesús, que Dios nos ofrece. Por eso es importante primero buscar el conocimiento de Dios, buscar y que no se duerman, porque eso es lo que el diablo va a querer hacer para tenerte como esclavo siempre. Que Dios les guarde, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan.